A lo largo de más de 2 décadas consagradas al estudio sistemático de las leyes del éxito, he tenido el privilegio singular de penetrar en la intimidad de los hombres y mujeres que forjaron imperios, descubrieron inventos prodigiosos y elevaron su nombre a la categoría de leyenda. Estos encuentros, que en apariencia debían girar en torno al arte de acumular fortuna y prestigio, pronto revelaron una verdad aún más profunda y trascendente. El secreto mayor de los grandes triunfadores no residía únicamente en su capacidad para dirigir el pensamiento hacia la riqueza, sino también en su dominio sobre la salud, concebida no como azar biológico, sino como resultado directo de la disciplina mental. Desde los salones de Andrew Carnegie, donde la conversación sobre estrategias industriales se transformaba, casi inadvertidamente, en una disertación sobre la gestión de la energía vital, hasta las madrugadas en el laboratorio de Thomas Edison, quien me confiaba que cada avance científico iba precedido por un diálogo interior de autosugestión y visualización de la robustez física necesaria para sostener jornadas extenuantes. En cada uno de estos girantes advertí un principio ineludible: la mente organizada y dirigida no solo produce riqueza material, sino también salud vigorosa, aún frente a los dictámenes más severos de la medicina convencional. Recuerdo, con claridad precisa, una conversación con Henry Ford, quien, tras superar una crisis de agotamiento nervioso que amenazaba con paralizar su genio creador, me explicó que el verdadero capital de un hombre es su capacidad para gobernar sus emociones, moderar sus hábitos y someter el cuerpo a la voluntad de una idea superior. Gil, me dijo, he conocido a hombres que perdieron toda su fortuna y la reconstruyeron, pero jamás he visto a uno recobrar los años y la vitalidad malgastados por falta de dirección mental. Aquellas palabras, grabadas en mi memoria, se confirmaron una y otra vez en la vida de cada industrial, inventor y estadista que entrevisté. Mi investigación reveló, además, un contraste inapelable entre quienes, enfrentados a enfermedades supuestamente incurables, sucumbían ante la resignación, y aquellos que, dotados de una fe organizada, movilizaban los recursos invisibles de la mente para revertir diagnósticos, prolongar su energía y desafiar los límites establecidos por el conocimiento médico de la época. Las estadísticas recogidas durante mis años de análisis muestran que los ejecutivos y líderes que practicaban un pensamiento dirigido, sometiendo el cuerpo a rituales de autosugestión, visualización y planificación consciente, experimentaban tasas de recuperación, longevidad y vitalidad notablemente superiores a las de sus pares que deleraban el gobierno de su salud al azar o la costumbre. Es sobre este fundamento que presento la premisa central de la presente obra. Así como el pensamiento organizado crea fortuna y poder, también puede, y debe, edificar la salud, célula por célula, función por función, hasta que el organismo entero refleje la armonía, la fuerza y la claridad del propósito mental. El cuerpo no es una maquinaria autónoma que deba ser sufrida o temida, es una empresa viva, cuyos órganos y sistemas forman, bajo la dirección de la conciencia, un verdadero consejo invisible del cuerpo. Cada órgano es un miembro de tu junta directiva personal, esperando órdenes claras, objetivos definidos y el respaldo de una voluntad disciplinada para operar a su máximo potencial. Esta obra es la síntesis de todo cuanto he aprendido de los hombres que convirtieron la adversidad en victoria, no solo en las finanzas, sino en el arte mayor de vivir con plenitud, energía y salud inquebrantable. Invito al lector a penetrar, con mente abierta y espíritu resuelto, en el estudio y la aplicación de los principios que, una vez comprendidos y puestos en práctica, cambiarán para siempre el destino físico y espiritual de quien se atreva a convertirse en el director supremo de su propio ser. El poder mental de la salud perfecta. Basada en Napoleón Hill. Editado y publicado por Audiolibros Hispanos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Tu mente maestra y tu cuerpo ejecutivo. El estudio del éxito, llevado al límite de la observación sistemática durante más de 2 décadas, me ha permitido constatar que todo gran constructor de fortuna, sin excepción, ha desarrollado lo que denomino una mente maestra, la sinfonía concertada de inteligencias,
voluntades y energías, dirigidas hacia un propósito único y definido. Pero he de confesar al lector atento que la mayoría de los hombres, incluso aquellos elevados por el ingenio o la industria a las más altas cumbres de la prosperidad material, suelen desconocer el secreto aún más profundo, la aplicación de la mente maestra no solo a la creación de riqueza, sino a la conservación y desarrollo de la salud perfecta. No resulta extraño que tantos hombres ricos, después de haber escalado las cimas de la acumulación, hayan caído luego en los abismos de la debilidad física, víctimas de la ignorancia acerca de la ley que rige la administración del propio organismo. De igual modo, aquellos que han elevado su vitalidad hasta alturas poco comunes suelen mostrar una mentalidad idéntica a la que sostiene los grandes imperios financieros, la del director general que no deja a la casualidad la conducción de su empresa, sino que preside, ordena, exige y verifica cada resultado. Así, pues, se revela ante nosotros un hecho innegable: la mente que ha sabido gobernar el oro, pero no el cuerpo, es una mente incompleta. El verdadero éxito exige el dominio consciente y sistemático de ambos dominios. Imaginemos, entonces, al ser humano como una vasta corporación, en la cual la mente consciente representa el consejo de administración, y cada órgano vital desempeña el papel de un departamento especializado, encargado de funciones definidas, dotado de recursos, pero siempre subordinado a la autoridad superior del pensamiento rector. ¿Por qué, entonces, la mayoría de los hombres concede a sus riñones, a su corazón, a sus pulmones, a su estómago, la dirección autónoma, como si de empleados sin supervisión se tratara, y luego se lamenta de los resultados caóticos? ¿Acaso un banquero dejaría la gestión de su fortuna al capricho de asistentes sin instrucción ni vigilancia? Y, sin embargo, cada día, miles de individuos abandonan su biología a los hábitos mecánicos, al descuido, a la indolencia, y solo reaccionan cuando el grito de la enfermedad irrumpe como una alarma tardía en la fábrica del cuerpo. Conviene, pues, que el lector adopte desde este instante una nueva identidad, la de director general de su propio organismo. Esta investidura no es mera metáfora, sino estructura de poder real, fundada en la capacidad probada de la mente para influir en el sistema nervioso, los procesos glandulares y aún en la regeneración tisular, según han observado médicos, científicos y, no menos importante, observadores atentos de la vida empresarial y social. Andrew Carnegie, cuya palabra jamás prodigaba en vano, solía comparar la administración de su energía física con la vigilancia minuciosa que aplicaba al movimiento de cada dólar en sus empresas. Sabía que el vigor sostenido era condición previa para la expansión continua de sus negocios, y relataba, sin falsa modestia, como sus consejos internos, largas reflexiones dedicadas a examinar el estado de su salud, le permitieron superar crisis que hubieran sido, para otros, definitivas. La pregunta central que debe martillar en la conciencia del lector es la siguiente: ¿ha ejercido usted, alguna vez, la dirección consciente de su cuerpo? ¿Ha reunido, cada mañana, en la mesa invisible de la reflexión, a sus órganos principales, preguntando cada uno por su estado, sus necesidades, sus advertencias? ¿Ha establecido usted, con la severidad de un industrial que no tolera pérdidas innecesarias, metas precisas de rendimiento biológico, tales como: este mes reduciré los signos de fatiga, mi digestión será ejemplar y eficiente, restableceré la agilidad de mis movimientos antes del próximo trimestre? La mayoría responde negativamente, y así, como el hombre que navega sin carta ni compás, se ve arrastrado por vientos y mareas ajenas a su voluntad. Permítame, entonces, introducir un principio cardinal: el deseo ardiente de salud, cuando se ejerce con la misma energía con la que algunos persiguen la riqueza, se convierte en el motor de una regeneración constante, incluso frente a dolencias que la medicina convencional considera irreversibles. No hablo, desde luego, de la esperanza pasiva, ni del simple anhelo vago de sentirse mejor. Me refiero a una determinación tan firme y sostenida como la que impulsa al inventor en su laboratorio, al empresario en su oficina, al general en su cuartel de campaña. Cuando la mente establece el propósito definido de estar sano, y lo sostiene con disciplina, vigilancia y ajuste de conducta, todo el organismo, como una fábrica bien gobernada, reorganiza sus procesos para servir a ese fin supremo.
resulta oportuno relatar el caso de uno de los hombres más acaudalados de la década de 1920, cuyo nombre no es necesario revelar, pues el hecho que importa es el mecanismo, no el actor. Este hombre, dueño de empresas siderúrgicas y ferroviarias, ignoró por años el estado de su salud, delegando a médicos y empleados lo que solo la mente puede dirigir con eficacia suprema. Cuando el desgaste y la fatiga se acumularon, ya era tarde. Ni su fortuna ni sus influencias le permitieron restaurar lo que había perdido por omisión. Murió poseyendo millones, pero careciendo de fuerza vital, y sus empresas sufrieron, inevitablemente, el impacto de su declinación física. En contraste, citemos a otro industrial, igualmente célebre por su genio organizativo, quien, enfrentado a un diagnóstico severo, estableció una rutina de sesión ejecutiva corporal, cada día al despertar. Sentado en la quietud de su despacho, dedicaba 15 minutos a reunirse mentalmente con su corazón, sus pulmones, su sistema digestivo, su sistema nervioso. Preguntaba a cada uno, en la intimidad del pensamiento, ¿qué informe me presentas hoy? ¿Hay fatiga? ¿Hay congestión? ¿Hay señales de alarma? Esta práctica, lejos de ser superstición, le permitió detectar a tiempo las señales sutiles que preceden a la enfermedad y responder con ajustes inmediatos en dieta, reposo o actividad. El resultado no solo conservó la salud, sino que la multiplicó, logrando hazañas de resistencia y longevidad que desconcertaron a sus colegas. Así pues, el lector debe grabar en su mente que el cuerpo, como toda organización compleja, responde con precisión y lealtad a la dirección consciente. La pereza mental, el descuido, la resignación ante síntomas crónicos, equivalen a la ruina en cualquier empresa. Solo la vigilancia constante y la toma de decisiones firmes pueden garantizar el rendimiento óptimo de cada órgano. En consecuencia, propongo al lector el siguiente ejercicio: cada mañana, antes de sumergirse en la vorágine de la jornada, cierre los ojos y, en la calma de su conciencia, convoque a los miembros principales de su cuerpo. Hable mentalmente a su corazón, pidiéndole un latido firme y regular, dialogue con sus pulmones, exigiendo oxigenación generosa y limpia, interpele a su estómago, demandando digestión eficiente, consulte a su cerebro, reclamando claridad y ecuanimidad. No tema parecer extravagante. Quienes han construido imperios, quienes han revolucionado la ciencia, han practicado rituales mucho más extraños a ojos de los ignorantes. Al final de cada jornada, repita la sesión, pida informes, registre sensaciones, tome nota mental de todo cambio o señal y actúe en consecuencia. En este punto, conviene recordar que los objetivos de salud deben establecerse con la misma precisión con que se fija una meta financiera. No basta con decir, quiero estar bien, es menester definir. Quiero restablecer mi fuerza física para el 1 de septiembre. Deseo eliminar los dolores articulares antes del invierno. Mi digestión será perfecta en 30 días. Luego, establezca planes, alimentación racional, sueño reparador, ejercicio apropiado, eliminación de hábitos nocivos. Lleve un registro, aunque sea mental, de cada progreso y, sobre todo, tome decisiones definitivas ante los síntomas que persisten. La indecisión perpetúa el mal, la resolución lo vence. Al cerrar este capítulo, hago un llamado a la responsabilidad superior. Quien descuida la salud, descuida el único capital verdaderamente indispensable para cualquier empresa, sea de riqueza, de amor, de arte o de servicio. La mente maestra, aplicada a la salud, no es teoría, es necesidad. No espere el lector al infortunio para ejercer su autoridad, que cada día sea una asamblea en la cual usted, como director supremo, revisa, corrige y orienta el trabajo de cada departamento. Así como el buen empresario no ignora jamás el estado de sus cuentas, así el hombre sabio no deja de examinar la marcha de su organismo. Pues, al final, el triunfo no es de quien posee más, sino de quien sabe gobernarse a sí mismo con la claridad, el rigor y la grandeza de un verdadero líder. ¿Está usted dispuesto, lector, a asumir la dirección de su empresa corporal? ¿Está preparado para ejercer, desde hoy, el mando sobre sus órganos, sus funciones, sus hábitos, como el general que no delega su responsabilidad? Si su respuesta es afirmativa, ha dado el primer paso, no solo hacia la salud,
sino hacia el dominio pleno de su destino. Porque quien gobierna su cuerpo con la mente, está preparado para gobernar cualquier otro dominio de la vida. Capítulo 2. La autosugestión como medicina exacta. En el vasto campo de la investigación sobre el poder mental aplicado al éxito, he constatado un fenómeno tan preciso y constante como cualquier ley del comercio o de la industria. El pensamiento, cuando es organizado y repetido bajo fórmulas estrictas, se convierte en una fuerza capaz de modelar no solo la fortuna exterior, sino la estructura misma de la materia viva. Así como un arquitecto traza el diseño de un edificio, y mediante la acción reiterada, lo convierte en piedra y en acero, así el ser humano puede, por autosugestión metódica, rediseñar sus propios tejidos, glándulas y funciones corporales. La autosugestión, lejos de ser un recurso vago de la imaginación supersticiosa, es la herramienta exacta por la cual la mente imprime sus órdenes sobre la carne y la sangre, determinando el curso de la salud o la enfermedad con la misma rigurosidad que un ingeniero dirige la construcción de un puente. Es indispensable, en este punto, destruir el equívoco común que confunde la autosugestión con las afirmaciones difusas, carentes de forma y poder. No basta decirse a sí mismo, quiero estar bien, del mismo modo que ningún empresario obtendría resultados de una orden imprecisa como, quisiera que aumentaran las ventas. La autosugestión eficaz es decreto científico, no capricho emocional. Se formula con la misma minuciosidad con la que un banquero redacta una orden de transferencia, señalando monto, fecha, destino y condiciones. La diferencia esencial entre la autosugestión exacta y la afirmación vada radica en la precisión del objetivo, la claridad del lenguaje y la regularidad del método. Permítame introducir, en consecuencia, el principio cardinal. La programación corporal mediante autosugestión exige la creación de declaraciones de salud definitiva. Estas declaraciones no son frases ornamentales, son fórmulas matemáticas que deben escribirse, repetirse y sentir con una intensidad que comprometa la totalidad del sistema nervioso. La fórmula, establecida tras la observación de centenares de casos, es la siguiente: visualización clara del estado deseado más emoción intensa más repetición constante igual a manifestación celular. En otras palabras, aquello que la mente ve, siente y repite, el cuerpo lo obedece con fidelidad casi mecánica. La experiencia ha demostrado que las declaraciones de salud más poderosas son aquellas que se repiten en los llamados estados alfa de conciencia, es decir, inmediatamente al despertar y justo antes de dormir, cuando la barrera entre la mente consciente y el subconsciente se halla atenuada y permeable. Durante estos minutos, el pensamiento dirigido penetra hasta el estrato profundo del ser, donde residen los mecanismos de regeneración, defensa y autorregulación. De ahí la importancia de fijar, con método inflexible, las horas de autosugestión, del mismo modo que un industrial respeta los horarios de sus fábricas para asegurar la producción. Para que el lector pueda experimentar el poder de este principio, ofrezco, a modo de guía, 17 ejemplos de autosugestiones diseñadas para sistemas orgánicos específicos. No se trata de fórmulas mágicas, sino de órdenes directas al subconsciente corporal. 1. Circulatorio. Mi sangre fluye con fuerza y pureza, llevando vida y energía a cada célula de mi cuerpo, ahora y siempre. 2. Digestivo. Mi estómago digiere cada alimento con facilidad perfecta, extrayendo solo aquello que nutre y elimina lo que no conviene. 3. Nervioso. Mi sistema nervioso se mantiene sereno, equilibrado y resistente a toda perturbación exterior. 4. Respiratorio. Mis pulmones inhalan y exhalan aire puro, oxigenando mi cuerpo con eficacia y ritmo constante. 5. Inmunológico. Cada célula de mi sistema inmunitario reconoce y destruye cualquier agente nocivo, restaurando mi salud total. 6. Hepático. Mi hígado depura mi sangre con precisión y vitalidad, manteniéndome libre de toxinas. 7. Renal. Mis riñones filtran y eliminan con eficacia todas las impurezas, sosteniendo la pureza de mi organismo. 8. Articular. Mis articulaciones son flexibles, fuertes y libres de dolor en cada movimiento que realizo. 9. Muscular. Mis músculos crecen en fuerza y elasticidad, respondiendo a cada demanda de mi voluntad. 10. Endocrino. Mis glándulas funcionan en equilibrio perfecto, regulando mi energía y mis emociones con sabiduría natural.
11. Visual. Mi vista es clara, aguda y resistente, captando cada detalle con facilidad y nitidez. 12. El auditivo. Mis oídos perciben todos los sonidos útiles, filtrando todo lo que no aporta bienestar. 13. El cutáneo. Mi piel es sana, firme y limpia, reflejo de la salud que reina en mi interior. 14. Óseo. Mis huesos son fuertes y ligeros, soportando mi cuerpo con gracia y poder. 15. Cardíaco. Mi corazón late con regularidad y fuerza, sosteniendo la vida en cada latido. 16. Metabólico. Mi metabolismo transforma todo lo útil en energía y elimina todo lo que sobra. 17. Reproductivo. Mi sistema reproductivo opera con armonía, generando vitalidad y equilibrio. El lector debe seleccionar, de entre estos ejemplos, aquellas declaraciones que corresponden a sus necesidades presentes, o bien adaptar el modelo para crear autosugestiones personalizadas, siempre respetando la estructura, estado deseado, lenguaje afirmativo, emoción intensa y repetición constante. Para implantar estas órdenes en el subconsciente corporal, es necesario observar 6 pasos, cuya omisión anula la eficacia del método. 1. Redacte la declaración en primera persona, presente y afirmativo, evitando todo término negativo. 2. Visualice, durante la repetición, el estado de salud ya logrado, como si fuera una realidad consumada. 3. Acompañe la afirmación con una emoción genuina de gratitud o alegría, intensificando la convicción. 4. Repita la declaración al menos 10 veces, cada mañana y cada noche, durante los estados de máxima receptividad. 5. Registre mentalmente, o por escrito, cualquier cambio, sensación o progreso, reforzando el hábito y ajustando la fórmula si es necesario. 6. Mantenga constancia durante un ciclo de al menos 21 días, pues la biología requiere tiempo para responder a la nueva programación. Es preciso advertir sobre los errores fatales que, por ignorancia o impaciencia, han arruinado los resultados de muchos practicantes: el uso de frases negativas, no quiero estar enfermo, la impaciencia ante la ausencia de resultados inmediatos, la variación caprichosa de las declaraciones y, sobre todo, el abandono prematuro del método. El subconsciente responde a la regularidad y la firmeza, no a la duda ni al escepticismo. Permítame introducir aquí una técnica refinada, nacida de la observación clínica y de la experiencia personal de quienes han superado males crónicos por autosugestión: el método del espejo médico. Consiste en situarse ante un espejo, mirar fijamente el área del cuerpo que requiere sanación y pronunciar la declaración de salud definitiva, como si se estuviera hablando a un empleado clave, a un órgano digno de respeto y de obediencia. Esta práctica refuerza la conexión mente-cuerpo, pues añade el poder de la imagen visual al acto verbal y emocional, multiplicando el efecto de la orden. Muchos de los casos más sorprendentes de recuperación han utilizado este método con disciplina. La persona, observando su propio reflejo, ha restablecido la comunicación con el órgano afectado, restaurando la armonía que la enfermedad había perturbado. Existen, además, ciertas horas del día en que la receptividad corporal a la autosugestión es máxima. Los ritmos circadianos indican que, además del despertar y el sueño, existen momentos de reposo profundo, tras la comida principal, antes de una siesta breve, durante caminatas solitarias, en que la mente se halla abierta a nuevas instrucciones. Aproveche, lector, estas horas como un industrial aprovecharía las ventanas de baja demanda eléctrica para realizar el mantenimiento de su maquinaria. Son oportunidades insustituibles para influir en los procesos automáticos de su biología. Nada de esto debe aceptarse por fe ciega, sino por la comprobación objetiva. A lo largo de mi investigación, he recogido testimonios cuantificados de hombres y mujeres que, aplicando este método con rigor, han modificado valores sanguíneos, recuperado movilidad, revertido diagnósticos y, sobre todo, instaurado una nueva confianza en la capacidad regenerativa de su ser. Escriba usted mismo la fecha de inicio, registre los síntomas, observe los cambios y compare al cabo de semanas los resultados obtenidos. La medicina exacta de la autosugestión no se basa en la esperanza vacía, sino en la aplicación científica de las leyes mentales. Al concluir este capítulo, hago un llamado a la disciplina: no espere milagros sin método, ni resultados sin persistencia.
La autosugestión no es consuelo, es poder directivo. Quien la domina, se convierte en el verdadero médico de sí mismo, capaz de guiar su biología con la precisión de un líder que nunca descuida la marcha de su empresa. Si usted es capaz de sostener este ejercicio, día tras día, con la fe y la constancia de los grandes realizadores, descubrirá que el cuerpo no es un territorio ajeno, sino una organización leal, lista para obedecer la voluntad que sabe expresarse en términos exactos. Capítulo 3. ECE aplicada. Creer en tu recuperación como ley. En el desarrollo de toda empresa humana, desde la edificación de fortunas hasta la restauración de la salud, existe un principio que actúa como motor oculto, muchas veces incomprendido incluso por los propios protagonistas de los grandes logros: la fe aplicada. No me refiero a la fe que consiste en un mero suspiro de esperanza, ni a la resignación pasiva con la que tantos aceptan el destino, sino a una fuerza activa, capaz de movilizar energías biológicas y mentales, que transforma la sustancia misma de la vida. La fe activa, a diferencia de la esperanza pasiva, produce cambios mensurables en el organismo, como el ingeniero que no se conforma con los planos, sino que eleva el edificio hasta que la piedra y el hierro lo certifican en el mundo tangible. Permítame, pues, distinguir con precisión los dos caminos por los que la fe puede transitar. El primero es el de la fe que consuela, la cual sirve para mitigar el sufrimiento, apaciguar el temor y brindar cierto alivio emocional. Es valiosa, sin duda, pero limitada en sus efectos, como la luz tenue de un candil que no puede modificar la arquitectura de una habitación. El segundo camino es el de la fe que cura, la fe activa, que no solo consuela, sino que opera transformaciones en la materia viva, genera química corporal específica, modifica la respuesta inmunitaria y moviliza la reparación tisular. Esta fe es, en verdad, una ley en acción. Su presencia o ausencia determina el destino de quien la practica. He dedicado años a investigar y documentar más de 200 casos de remisiones, muchos de ellos consideradas imposibles por la ciencia médica de su tiempo, en los cuales la fe activa precedió y, en última instancia, generó la recuperación. No fue la casualidad, ni la mera resignación, fue la decisión consciente de creer, sostener y actuar como si la curación estuviera decretada por ley universal. De estos casos, emerge una enseñanza que ningún hombre prudente debería ignorar. La fe aplicada es la palanca con la que el espíritu mueve la carne, la mente da órdenes al cuerpo, y la vida se rehace incluso ante el pronóstico más severo. Para comprender la mecánica de este fenómeno, es necesario introducir el concepto de autognosis constructiva. La autognosis no es otra cosa que la inducción voluntaria de un estado mental propicio, en el cual las órdenes de la mente penetran hasta las capas profundas del subconsciente, imprimiendo convicciones que se traducen en procesos biológicos. Quien domina esta técnica, instala en cada célula la certeza de la recuperación, logrando que los sistemas nervioso, endocrino e inmunitario obedezcan a la nueva programación. El procedimiento es simple en apariencia, pero profundo en sus efectos. Se inicia con relajación progresiva, continúa con la repetición de decretos de salud y culmina en la visualización vívida del estado deseado, sostenida hasta que la sensación de certeza sustituya a toda duda. Ahora bien, ningún proceso de curación mental puede prosperar si el campo está infectado por lo que denomino demonios invisibles, dudas médicas, diagnósticos limitantes, opiniones funestas, y los múltiples prejuicios que la autoridad y la costumbre han instalado en la mente colectiva. Estos demonios operan en silencio, como el moho que debilita las vigas de una casa, y su acción consiste en sabotear la fe curativa, sembrando incertidumbre, temor y resignación ante la enfermedad. El primer deber del que busca la recuperación es desenmascarar y neutralizar estos enemigos internos, como el comandante que identifica y desactiva las bombas ocultas en su territorio. Permítame enumerar, a continuación, los 7 pilares sobre los que descansa la fe que cura, en contraste con la fe que solo consuela. Estos son: 1. Claridad del objetivo, saber exactamente qué estado de salud se desea alcanzar, sin ambigüedad ni evasivas. 2. Convicción racional, basar la fe en la observación de casos exitosos, en la lógica de la autosugestión, no en el mero deseo. 3. Persistencia indomable, mantener la creencia incluso ante la ausencia temporal de resultados.
4. Visualización sostenida. Imaginar el resultado como ya logrado, hasta que la mente lo acepte como realidad inminente. 5. Transmutación del temor. Convertir todo pensamiento de miedo en una orden positiva de recuperación. 6. Rechazo consciente de diagnósticos fatales. Aceptar la información médica como desafío, no como sentencia definitiva. 7. La acción coherente. Actuar, en todos los ámbitos, como la persona ya restablecida, reforzando así la creencia en cada acto. Si uno de estos pilares falta, la estructura se tambalea. Si todos están presentes, la fe se convierte en ley operante. En la práctica, cuando un diagnóstico negativo llega a nuestras manos, el primer impulso suele ser la sumisión, el desaliento, la aceptación de la condena. Pero el hombre que ha comprendido la verdadera naturaleza de la fe activa transforma ese diagnóstico en un desafío. Aquí se me presenta una oportunidad para poner a prueba mi dominio mental, para demostrar que mi voluntad y mi espíritu no son súbditos pasivos de las circunstancias, sino agentes creadores de la realidad. El diagnóstico, lejos de ser una sentencia, se convierte en el punto de partida de la recuperación, pues la mente se moviliza para revertir lo adverso y restablecer la armonía perdida. Una de las técnicas más poderosas para este fin es la transmutación del miedo médico en combustible regenerativo. Todo temor, si se le permite circular libremente, debilita la respuesta biológica y perpetúa la dolencia. Pero si el miedo es capturado, examinado y transformado, se convierte en energía constructiva. El procedimiento es sencillo. Al identificar un pensamiento de miedo, y si no sano nunca, y si esta dolencia avanza, deténgase, respire profundamente y repita mentalmente: este miedo es señal de que mi mente está alerta y preparada para actuar. Lo utilizo ahora para reforzar mi convicción de recuperación, para poner en marcha cada célula en la tarea de la restauración. Así, el enemigo se convierte en aliado, la emoción negativa en impulso positivo. El papel de la imaginación en la curación merece un desarrollo especial. En mis investigaciones, he observado que la mente que imagina con detalle, color y emoción la escena de la salud recobrada, induce cambios biológicos precisos, la segregación de sustancias químicas benéficas, el refuerzo de la inmunidad, la aceleración de la reparación tisular. De ahí que la imaginación no deba considerarse un juego infantil, sino el laboratorio secreto donde se construyen las realidades del mañana. El cuerpo, siguiendo la pauta de la mente, se adapta, responde y obedece. Para el lector que desee conocer su verdadero nivel de fe curativa, propongo un sencillo test de autoevaluación. Responda, con honestidad, las siguientes preguntas. 1. Creo firmemente que mi estado puede mejorar, aun cuando la evidencia actual sea desfavorable. 2. Persisto en mis ejercicios de autosugestión incluso cuando los síntomas persisten o se agravan temporalmente. 3. Soy capaz de visualizarme sano con nitidez, sin interferencia de dudas o temores. 4. ¿Rechazo de manera consciente los pronósticos negativos y el pesimismo de terceros? 5. ¿Transformo los momentos de desánimo en renovados compromisos con mi recuperación? 6. ¿Actúo diariamente como si la recuperación fuera inevitable? 7. ¿Busco ejemplos y testimonios de personas que han logrado remisiones para reforzar mi creencia? Si su respuesta es afirmativa en al menos 5 de estas preguntas, posee ya una base firme sobre la que construir su curación. Para eliminar creencias limitantes, recomiendo el ejercicio del tribunal mental. Reserve cada semana un tiempo para sentarse en silencio, cierre los ojos e imagine una sala de justicia. Lleve ante ese tribunal todas las opiniones negativas, los diagnósticos fatales, los recuerdos de fracasos pasados. Examine cada uno como un abogado examina una prueba. Pregúntese: ¿esta creencia me ayuda a sanar o me limita? ¿A quién pertenece realmente esta idea? ¿A un médico, a un pariente, a mi propia historia pasada? Si la respuesta es que la creencia limita, desestímela con una sentencia firme. Declaro que esta idea no tiene poder sobre mi futuro. Solo acepto como ley las creencias que edifican, refuerzan y sostienen mi salud. Finalmente, no puedo dejar de mencionar que los primeros cristianos, enfrentados a enfermedades consideradas incurables por la ciencia de su tiempo, aplicaron la fe activa en su forma más pura,
Y existen registros históricos y científicos de remisiones espontáneas que la medicina moderna solo comienza a comprender. La oración, la autosugestión ritual, la visualización colectiva, todos estos recursos, aplicados con rigor y convicción, constituyeron la base de curaciones que, lejos de ser milagrosas en el sentido supersticioso, fueron manifestaciones de la ley superior de la mente sobre la materia. Así concluye este capítulo: no hay curación sin fe aplicada, y no hay fe aplicada sin disciplina mental y emocional. Transforme la esperanza pasiva en fe activa, convierta el diagnóstico en reto, el miedo en energía y la imaginación en realidad biológica. Quien hace esto, ha trascendido la condición de enfermo para convertirse en arquitecto de su propia salud, y su vida será testimonio de la ley suprema que gobierna toda curación verdadera. Capítulo 4. Conocimiento especializado sobre tu biología interna. El hombre que se ha propuesto conquistar la riqueza material sabe, por experiencia o por instrucción, que toda fortuna duradera requiere conocimiento especializado, aquel saber práctico, concreto y adaptable, que convierte una idea en empresa, un deseo en realidad. De igual modo, el dominio de la salud perfecta no es obra del azar ni resultado de la ignorancia, sino consecuencia natural de la adquisición y aplicación inteligente del conocimiento útil sobre el propio cuerpo. No hablo aquí de convertir a cada hombre o mujer en médico, sino de fundar una relación nueva y eficaz con la biología personal, en la que la mente ejerce su poder sobre la materia mediante la comprensión clara de los procesos internos, los vínculos entre pensamiento y función, emoción y órgano, voluntad y recuperación. En el ejercicio de la autosugestión y la fe aplicada, muchos se ven limitados por una ignorancia profunda acerca de la maquinaria que desean dirigir. El empresario que desconoce la estructura de su fábrica, el inventor que ignora la composición de los materiales que manipula, se hallan en desventaja frente a quienes, sin pretender erudición inútil, han adquirido la sabiduría suficiente para intervenir, ajustar, anticipar y corregir. Así, el primer paso hacia la salud perfecta es adquirir, mediante estudio dirigido, un mapa sencillo pero verídico de los sistemas y órganos que componen el organismo humano y, sobre todo, de su relación indisoluble con los estados mentales y emocionales. Permítame ofrecer, en este punto, una observación nacida del estudio de centenares de casos. No hay emoción poderosa que no deje huella en el cuerpo, ni hay órgano importante que no responda, de inmediato o con el tiempo, a la calidad de los pensamientos que albergamos. La ira, por ejemplo, descarga su veneno sobre el hígado y el sistema circulatorio. El miedo, como nube persistente, se asienta en los riñones y debilita la vitalidad general. La tristeza, invisible pero tenaz, se instala en los pulmones y restringe la capacidad de oxigenación. Este mapeo emocional de órganos no es mera conjetura, sino hecho comprobado por la observación clínica y la tradición de múltiples culturas, y debe ser considerado con la seriedad con que el industrial estudia los puntos débiles de su maquinaria. El lector hará bien en memorizar la siguiente correspondencia práctica. Ira, impacta principalmente en el hígado, perturba la función digestiva, envenena la sangre. Miedo, se manifiesta en los riñones, altera el equilibrio hídrico, agota la energía vital. Tristeza, limita el funcionamiento pulmonar, reduce la vitalidad y predispone a afecciones respiratorias. Preocupación, ataca el estómago y el sistema digestivo, causa dispepsia, acidez y mala absorción. Rencor, endurece el corazón, afecta la circulación y debilita el sistema inmunológico. Alegría, libera endorfinas, fortalece el sistema inmunitario y mejora la función general. No se trata aquí de afirmar que toda enfermedad es producto exclusivo de la emoción, pero sí de reconocer que ninguna dolencia puede comprenderse ni curarse plenamente sin atender a la influencia mental y emocional sobre cada sistema corporal. El conocimiento anatómico básico, lejos de ser lujo de eruditos, se convierte en herramienta indispensable para dirigir visualizaciones precisas. Así como el ingeniero conoce la disposición de los cimientos y vigas de un edificio antes de ordenar una reparación, así el hombre sabio identifica la ubicación, función y requerimientos de cada órgano antes de intervenir mentalmente. Cuando practique la autosugestión, visualice con claridad el órgano implicado, imagine el flujo de sangre, la regeneración tisular, la eliminación de toxinas.
Una orden dirigida a un órgano bien conocido, en su forma, función y ubicación, tiene 10 veces más eficacia que una afirmación vaga o general. En este punto, conviene establecer la diferencia crucial entre el conocimiento académico inútil y la sabiduría aplicada. El primero se compone de datos fragmentarios, teorías abstractas, nombres y clasificaciones sin conexión con la vida real del propio cuerpo. La segunda, en cambio, consiste en aquella información que permite actuar, decidir, corregir y anticipar, saber qué órgano está afectado, qué emoción lo perturba, qué cambio de pensamiento o hábito puede restablecer el equilibrio. El conocimiento inútil se olvida, la sabiduría aplicada transforma la existencia. Por consiguiente, el lector debe organizar un consejo de consejeros corporales expertos, una selección de mentores que complementen su autoridad mental sin sustituirla jamás. Estos consejeros pueden ser médicos de confianza, sanadores experimentados, libros de anatomía y fisiología seleccionados por su claridad y rigor, y, sobre todo, la experiencia propia, cultivada con observación diaria y registro honesto de sensaciones, síntomas y cambios. Es sabio consultar a quienes han dedicado su vida al estudio del cuerpo humano, pero más sabio aún es integrar ese conocimiento en el gobierno propio, sin caer nunca en la delegación absoluta del poder interno. Aquí debe el lector observar una regla de oro: busque ayuda externa siempre que la situación lo requiera, pero no sacrifique nunca su capacidad de decisión y observación personal. El médico puede señalar el diagnóstico, pero usted es quien decide el régimen mental y emocional. El terapeuta puede recomendar un tratamiento, pero la adhesión y la disciplina dependen de su voluntad. El consejo ajeno es valioso, pero el dominio propio es insustituible. Para facilitar la aplicación de estos principios, propongo al lector realizar el siguiente ejercicio: dibuje un diagrama simplificado de su cuerpo, marcando los principales sistemas y órganos. Asocie, junto a cada uno, la emoción predominante que puede afectarlo y anote los puntos de acceso mental, lugares en los que, mediante concentración y visualización, puede enviar órdenes directas de reparación o fortalecimiento. Por ejemplo, para el hígado, visualice un flujo de energía limpia disolviendo la ira y restaurando la función. Para los pulmones, imagine una corriente de aire puro disolviendo la tristeza y expandiendo la vitalidad. Junto a este diagrama, mantenga una lista de lecturas especializadas recomendadas, seleccionando solo aquellos textos que esclarecen, simplifican y permiten la acción inmediata. No pierda tiempo en teorías sin aplicación, busque la instrucción concreta, adaptada a sus necesidades, y complete el estudio con la consulta regular a profesionales idóneos. Finalmente, realice un cuestionario honesto para identificar su eslabón débil anatómico, aquel órgano o sistema que históricamente ha mostrado mayor vulnerabilidad en su experiencia personal o familiar. Pregúntese: ¿qué síntomas se repiten en mi vida? ¿Qué emociones predominan en mis jornadas difíciles? ¿En qué momentos experimento mayor fatiga o malestar? Al responder, podrá dirigir con precisión su atención mental, reforzar la autosugestión y tomar decisiones preventivas antes de que surja la enfermedad. Así se cierra este capítulo. La salud perfecta no es el privilegio de unos pocos, sino el resultado de la aplicación lógica del conocimiento especializado al gobierno del propio cuerpo. Quien estudia, observa y decide con inteligencia, asumiendo su papel de director general de la biología interna, no solo previene la enfermedad, sino que instala en sí mismo el germen de la regeneración constante. Y así, la mente no solo crea riqueza exterior, sino que convierte el organismo en un aliado fiel, capaz de sostener la vida, la energía y el éxito en todas sus formas. Capítulo 5. Imaginación organizada. Visualizar salud con método. En la disciplina del éxito, la imaginación ha sido celebrada como el taller del espíritu, el laboratorio donde las ideas toman forma antes de convertirse en realidades tangibles. Sin embargo, es preciso advertir que, así como en la arquitectura ningún edificio se sostiene sin planos precisos y cálculos rigurosos, en el ámbito de la salud la visualización caótica, dispersa o indisciplinada produce resultados nulos o incluso contraproducentes. Imaginar la salud no es un acto de fuga, ni un recurso de ensueño vacío, sino una actividad organizada,
gobernada por principios tan concretos como los que rigen la construcción de un puente o el diseño de una máquina compleja. He observado, a lo largo de mis investigaciones y entrevistas con hombres de ciencia, inventores y empresarios, que aquellos que lograron revertir diagnósticos desalentadores compartían una característica singular: la capacidad de visualizar la recuperación con la misma estructura, claridad y secuencia lógica con que diseñaban sus creaciones más admirables. No se contentaban con soñar vagamente estar sanos, veían, sentían y recorrían en su mente cada paso del proceso de curación, como si fueran ingenieros reconstruyendo pieza a pieza un mecanismo averiado. De este principio surge lo que denomino la técnica del ingeniero corporal. Imaginemos, pues, al lector en la posición de un ingeniero mental, dotado de la capacidad de intervenir en la fábrica viva de su cuerpo. Su tarea, desde este instante, no será la de esperar pasivamente que la biología resuelva por sí misma los daños, sino la de diseñar, mediante visualización metódica, los planos de la salud recobrada, e introducir, en la mente subconsciente, las órdenes precisas para que los órganos ejecuten la reparación. El primer paso en este arte consiste en comprender los 5 tipos principales de visualización médica, cada uno adecuado para situaciones y objetivos distintos. 1. Visualización anatómica directa. Consiste en imaginar, con detalle, el órgano o sistema afectado, observando su funcionamiento óptimo, la circulación fluida, la regeneración celular, el restablecimiento de la armonía. Por ejemplo, si se trata del corazón, visualice cada latido firme y regular, la sangre circulando sin obstáculos, los tejidos reparándose. 2. Visualización funcional. En este caso, el enfoque se dirige a la función concreta: digerir con facilidad, respirar con amplitud, mover una articulación sin dolor. No importa si la anatomía es confusa en su mente, lo fundamental es ver el resultado funcional con nitidez, como el corredor que se ve cruzando la meta antes de la carrera. 3. Visualización narrativa o película mental. Aquí el individuo se observa a sí mismo a lo largo de un día completo en perfecto estado de salud, ejecutando tareas cotidianas con energía, alegría y soltura. Desde levantarse de la cama hasta caminar, conversar y trabajar, cada escena es una afirmación dinámica de la vitalidad recuperada. 4. Visualización simbólica. Se utilizan símbolos poderosos: luz limpiando las células, río arrastrando toxinas, escudo defendiendo los órganos, para transmitir órdenes simples pero eficaces al subconsciente. Esta técnica es útil cuando la mente lógica resiste los detalles anatómicos o funcionales. 5. Visualización colaborativa. En situaciones de enfermedad compleja, grupos reducidos, familia, mastermind de salud, pueden visualizar juntos la recuperación de uno de sus miembros, coordinando sus imágenes y emociones para multiplicar el efecto. Esta técnica ha sido documentada en casos de sanaciones colectivas y fortalece el compromiso grupal. La eficacia de cada tipo depende tanto del estado físico como del temperamento del individuo. Es recomendable alternar y adaptar, experimentando hasta descubrir cuál produce mayor sensación de certeza y tranquilidad. Ahora bien, para que la visualización trascienda el mero deseo y se convierta en acción creadora, debe practicarse en un laboratorio mental personal. Este laboratorio es un espacio interior, accesible a voluntad, donde el lector puede aislarse del bullicio exterior y experimentar, ensayar y perfeccionar las curaciones antes de manifestarlas en la realidad corporal. Recomiendo reservar cada día 10 minutos, en un lugar tranquilo, para cerrar los ojos y entrar en este laboratorio. Visualice una sala luminosa, equipada con instrumentos imaginarios, vea sobre la mesa el órgano a reparar, examine sus partes, aplique mentalmente las soluciones: luz, calor, energía, fluidos, observe cómo se regeneran las células, cómo desaparecen las obstrucciones, cómo el órgano recupera su función natural. Termine la sesión con una imagen clara del cuerpo entero funcionando en plenitud, y salga del laboratorio con una sensación de deber cumplido. La práctica revela que los errores más frecuentes en visualización son 2. El primero, centrarse obsesivamente en la enfermedad, repasando una y otra vez los síntomas, las imágenes de deterioro, las noticias y pronósticos negativos. Este hábito, lejos de ayudar, refuerza la programación nociva y perpetúa el estado indeseado.
El segundo error es la visualización desordenada, en la que las imágenes saltan sin conexión ni lógica, privando al subconsciente de una orden coherente y ejecutable. Ambos errores deben ser corregidos con disciplina y constancia. Para potenciar la eficacia de la visualización, es imprescindible integrar los 5 sentidos en la experiencia mental. No basta con ver, hay que sentir la textura, el peso, la temperatura del órgano, escuchar el sonido de la sangre fluyendo, de los pulmones expandiéndose, oler el aire puro, saborear la salud en cada bocado, percibir el bienestar en cada fibra. Cuantos más sentidos estén implicados, más real será la experiencia para el subconsciente, y más rápido responderá el cuerpo a la orden recibida. Como ejercicio introductorio, propongo un guión de visualización de 10 minutos para distintos sistemas. Elija el que corresponda a su necesidad y practíquelo a diario. Sistema circulatorio, siéntese en calma, cierre los ojos y visualice su corazón latiendo fuerte y regular. Sienta la sangre cálida recorrer cada vena, llevar oxígeno a cada célula. Imagine una luz dorada limpiando y renovando las arterias, disolviendo todo obstáculo, restaurando la energía. Sistema respiratorio, véase inhalando aire puro, llenando los pulmones de vida. Sienta el flujo suave, escuche el sonido del aliento, perciba el aroma limpio. Imagine cómo cada célula recibe el oxígeno, revitalizándose. Sistema digestivo, observe su estómago y su intestino trabajar con precisión. Sienta la ligereza, la ausencia de dolor, la eficiencia. Imagine la transformación del alimento en energía, la eliminación de residuos sin esfuerzo. Sistema articular y muscular, visualice el movimiento fluido de cada articulación, la fuerza renovada en cada músculo. Sienta el placer del movimiento libre, la ausencia total de rigidez o dolor. No limite la práctica a estos ejemplos. Personalice sus guiones, adaptándolos a las necesidades presentes, y registre las sensaciones tras cada sesión, anotando los progresos, por pequeños que sean. La técnica del blueprint biológico o plano mental consiste en diseñar, sobre el modelo de un arquitecto, el proceso de reparación y fortalecimiento del órgano o sistema elegido. Dibuje, mentalmente o en papel, la forma ideal del órgano, sus conexiones, su color saludable, su tamaño perfecto. Establezca, paso a paso, las operaciones que conducen a su restauración, limpieza, regeneración, nutrición, defensa. Cada sesión debe avanzar en el diseño, corrigiendo lo que sea necesario, hasta que el plano se convierta en realidad sentida y vivida. Sirva de inspiración el caso de Thomas Edison, quien, enfrentado a una sordera progresiva considerada irreversible, aplicó la visualización estructurada de la recuperación auditiva durante meses. Se veía a sí mismo escuchando los sonidos más tenues, conversando sin esfuerzo, comprendiendo las palabras en ambientes ruidosos. Aunque la medicina no ofrecía solución, su perseverancia logró restaurar parte de su audición, permitiéndoles seguir dirigiendo sus laboratorios y conversaciones con eficacia. No fue milagro, fue aplicación lógica de la mente imaginativa sobre el cuerpo, sostenida con la tenacidad que distingue a los verdaderos realizadores. Así concluye este capítulo: la imaginación organizada no es lujo de soñadores, sino deber del director general de su cuerpo. Visualizar salud es crear salud, siempre que se haga con método, disciplina y estructura. La mente, cuando diseña la salud con la precisión de un ingeniero, instruye al cuerpo para obedecer la orden. Practique, pues, la visualización diaria como quien dirige la construcción de un edificio, revise, ajuste, perfeccione hasta que el resultado mental se refleje, inevitablemente, en la materia. Porque allí donde la mente edifica, la realidad termina por obedecer. Capítulo 6. Decisión, el corte quirúrgico mental. En el universo de los logros humanos, hay un elemento que separa al pensador del ejecutor, al soñador del conquistador, al enfermo resignado del artífice de su propia salud. Ese elemento es la decisión. Ningún edificio, fortuna, invento o recuperación ha nacido de la vacilación. La indecisión es, y ha sido siempre, la antesala de todas las enfermedades físicas y morales. Es la niebla en la que se pierde el rumbo,
el pantano donde se ahogan las mejores intenciones y la raíz invisible de la debilidad biológica. Por ello, quien aspire a transformar su cuerpo y su destino debe comprender que toda curación verdadera comienza con un acto de voluntad, una decisión definitiva, irrevocable y precisa. La indecisión, por su misma naturaleza, debilita el tono vital. Un cuerpo gobernado por una mente que duda es como un ejército sin general, como una empresa sin dirección, como un navío sin timón. Cada célula espera la orden suprema, pero si la orden no llega, si fluctúa, si se contradice, reina la anarquía interna y la enfermedad se instala, primero como leve desarreglo, luego como descomposición profunda. Por el contrario, la decisión firme, expresada en términos claros, con fecha y propósito, es el corte quirúrgico que separa el pasado de incertidumbre del futuro de salud. No basta desear estar bien, del mismo modo que ningún hombre se enriquece solo deseando fortuna. Hay que decidirlo, proclamarlo y actuar en consecuencia. Permítase el lector una reflexión severa. ¿Cuántas veces ha pronunciado, en su intimidad o ante otros, frases como quiero sanar, ojalá mejore, haré lo posible por recuperarme? Tales expresiones, aunque honestas, delatan una voluntad aún incompleta, un deseo que no se ha transformado en decisión. El mundo está lleno de hombres y mujeres que desean salud, pero escasean los que deciden, de una vez por todas, estar sanos. ¿Por qué ocurre esto? Porque la decisión verdadera implica renunciar para siempre a la identidad de enfermo, a los relatos de víctima, a la comodidad pasiva del que espera auxilio exterior. Decidir es amputar, sin anestesia, toda lealtad a los síntomas, a los diagnósticos limitantes, a la historia de sufrimiento. Es cortar, de raíz, los lazos con el pasado y asumir la responsabilidad absoluta del presente y del futuro. Para ilustrar este principio, relataré el caso de un comerciante de mediana edad, quien, tras años de padecer una afección crónica declarada incurable por varios médicos, decidió, en un instante de lucidez, que no aceptaría más la condición de enfermo. Tomó una hoja de papel, escribió, el día 1 de septiembre, a las 6 de la mañana, estaré sano. A partir de este momento, no responderé más al nombre de mi dolencia, ni hablaré de mis síntomas, ni aceptaré compasión por mi estado. Mi energía está orientada a la restauración total de mi cuerpo. Firmó y fechó la declaración, leyéndola en voz alta cada mañana y cada noche. A los pocos días, experimentó una mejoría inesperada. En 3 semanas, los síntomas se redujeron drásticamente. En 2 meses, la dolencia había desaparecido, para asombro de familiares y médicos. No fue el deseo lo que operó el cambio, sino la decisión irrevocable, comunicada al subconsciente con la solemnidad de un juramento. De igual modo, he recogido testimonios de personas que, tras años de terapias, dietas y remedios sin resultado, lograron mejorías inmediatas al decidir, de modo tajante, cortar lazos con la identidad de víctima y comprometerse con el rol de sanadores de sí mismos. La historia de la medicina está repleta de casos donde la decisión precedió el milagro médico. ¿Qué significa esto? Que el acto de decidir, de poner fecha, hora y condiciones a la recuperación, instala en la mente y en el cuerpo una orden imposible de ignorar. La biología responde a la claridad y la energía de la orden, y el subconsciente moviliza todos los recursos hacia el objetivo decretado. La importancia de la fecha límite es fundamental. Así como el empresario que fija un plazo concreto para lanzar un producto moviliza toda su organización, así el individuo que declara, estaré sano para el 1 de enero, orienta toda su energía, su atención y su conducta hacia esa meta. La fecha imprime urgencia, foco y seriedad al compromiso, y el subconsciente responde con precisión a las órdenes fechadas. La decisión sin fecha es un deseo disfrazado, la decisión con fecha es un mandato inapelable. ¿Cómo comunicar al subconsciente esta decisión de forma irrevocable? El procedimiento es sencillo pero ineludible. Redacte una declaración escrita de salud definitiva, en términos claros y positivos, incluyendo la fecha concreta de la meta. Firme el documento, léalo cada mañana y cada noche, y repítalo hasta que la convicción interna sustituya cualquier sombra de duda. Si en algún momento la duda o la tentación de volver al relato de enfermedad aparece,
Relea la declaración y recuerde que cada regreso al pasado es una traición a la decisión tomada. Aquí introduce este capítulo la noción de amputación mental, cortar permanentemente con las identidades y relatos que perpetúan el estado de enfermo. Amputar mentalmente significa dejar de narrar la propia dolencia, de aceptar compasión paralizante, de coleccionar diagnósticos como si fueran parte del patrimonio personal. Significa rechazar las etiquetas, devolver mentalmente los informes médicos negativos al remitente y reclamar el derecho soberano a escribir la propia historia de salud. No se trata, por supuesto, de negar la realidad objetiva de los síntomas, ni de desestimar la información médica válida. Significa, más bien, no consentir que esas realidades se conviertan en condena, ni en argumento de identidad. El diagnóstico puede ser un dato útil, pero no debe ser un destino asumido. El protocolo para cortar lazos con diagnósticos limitantes consiste en agradecer la información, utilizarla para orientar las acciones, y luego depositar toda la energía mental en el objetivo de restauración. Para ayudar al lector en la toma de decisión, propongo el siguiente ejercicio. Ejercicio de declaración escrita de salud definitiva. 1. Tome una hoja en blanco y escriba: yo, nombre completo, decido, a partir de hoy, recuperar mi salud plena. Establezco como fecha límite el día, mes, año, a la hora exacta. A partir de este instante, renuncio a toda identificación con la enfermedad y actúo, pienso y siento como un ser sano. Firmo y sello esta decisión ante mí mismo y ante la vida. 2. Su firme y feche el documento. Léalo en voz alta cada día, especialmente al despertar y antes de dormir. Sienta, en cada repetición, la energía de la decisión renovándose. 3. Cada vez que surja la tentación de hablar o pensar como enfermo, recurra al documento y recite la declaración. Para diferenciar entre deseo y decisión, utilice este checklist de señales. Checklist: ¿he decidido realmente sanar o solo lo deseo? ¿He puesto fecha y hora a mi objetivo de salud? ¿He firmado una declaración escrita de compromiso? ¿He eliminado de mi vocabulario las referencias habituales a la dolencia? ¿Actúo cada día como si la recuperación fuera inevitable? ¿Siento una mezcla de paz y energía al pensar en mi futuro sano? ¿Rechazo, de forma consciente y activa, los relatos y etiquetas limitantes? ¿He sustituido la compasión paralizante por la gratitud activa y la disciplina? Si responde afirmativamente a la mayoría, está en el camino de la verdadera decisión. Al concluir este capítulo, subrayo la verdad esencial: la indecisión perpetúa la enfermedad, la decisión consciente la disuelve. Decidir es cortar, amputar, cerrar para siempre la puerta del pasado y abrir la ventana a un futuro de salud. El que decide, transforma la biología, la mente y la vida entera. No postergue este acto soberano. La decisión es el bisturí que separa la duda de la certeza, la debilidad de la fuerza, la enfermedad de la salud. Decida hoy, y la realidad responderá con la exactitud de una ley natural. Capítulo 7. Persistencia, la disciplina del sanador interior. Ningún edificio se levanta con un solo golpe de martillo, ningún imperio se forja en una noche de entusiasmo, y ninguna recuperación física, por compleja que sea la dolencia, puede sostenerse sin la virtud esencial de la persistencia. Así como la historia de la riqueza está repleta de ejemplos de hombres que abandonaron sus sueños al primer contratiempo, la crónica de la curación mental se encuentra sembrada de promesas incumplidas, esfuerzos a medias y voluntades quebradas por la impaciencia. He comprobado, a través de décadas de investigación y observación directa, que la mayor causa de fracaso en el dominio de la salud por medio de la mente no es la falta de fe, ni la ausencia de método, sino el abandono prematuro del proceso. La persistencia, más que una cualidad, es el secreto que distingue al sanador interior del simple aspirante. El error fatal de la mayoría consiste en suponer que el cuerpo obedecerá de inmediato las órdenes de la mente, como si las antiguas huellas del sufrimiento y el hábito pudieran ser borradas en un instante. Al enfrentar el primer síntoma persistente, el retroceso aparente o el estancamiento, muchos concluyen que el método no funciona y retornan, con resignación, al estado inicial.
Sin embargo, la experiencia enseña que el cuerpo, como la tierra arada después de años de sequía, requiere tiempo y repetición para responder a las nuevas semillas. La autosugestión y la disciplina mental operan, muchas veces, como la gota que cae una y otra vez sobre la roca, hasta que la transforma en cauce. A lo largo de mi estudio sistemático, he identificado 4 fases críticas donde la mayoría de los individuos abandona su práctica de autosugestión y regeneración mental. Día 3. El entusiasmo inicial cede ante la rutina y la novedad pierde su poder. Muchos confunden la falta de resultados inmediatos con ineficacia y renuncian. Día 14. Los primeros cambios menores han surgido, pero la impaciencia se instala al no ver transformaciones radicales. El desánimo comienza a filtrarse y la mente busca excusas para reducir el esfuerzo. Día 30. Aquí se presenta la crisis de la costumbre. La práctica se convierte en obligación y las viejas creencias reaparecen con fuerza. Los síntomas, a veces, incluso empeoran brevemente, como prueba de la reorganización interna. Día 60. Es el umbral del triunfo o el fracaso. Quien llega a este punto suele estar fatigado, tentado por la duda y, si persiste una vez más, suele encontrarse con mejoras que antes parecían imposibles. El lector debe entender que estos plazos no son arbitrarios, sino el reflejo de ritmos biológicos y psicológicos profundos. El cuerpo, habituado a viejos programas de enfermedad, resiste la nueva orden, prueba la consistencia de la voluntad, y solo cuando se convence de que la mente no cederá, obedece. ¿Cómo, entonces, convertir los reveses médicos en combustible para persistir? La clave radica en transformar cada obstáculo en prueba de valor. El revés no es una señal de fracaso, sino el indicio de que el proceso de reestructuración está en marcha. Así como el minero que abandona la excavación a pocos metros de la veta jamás conocerá la riqueza, quien desiste cuando nada cambia se priva de la cosecha que ya germina en lo invisible. Propongo, pues, el establecimiento de un sistema de registro diario de práctica, no para obsesionarse con los síntomas, sino para consolidar el hábito y ofrecer pruebas objetivas de avance. Cada día, anote brevemente la hora de la práctica, el tipo de autosugestión empleada, el estado de ánimo y cualquier cambio, por pequeño que sea. Al cabo de semanas, podrá repasar el diario y descubrir progresos que el desánimo momentáneo tiende a oscurecer. Pero la persistencia se fortalece, sobre todo, cuando es compartida. De ahí surge la importancia del Club Mastermind de Salud, grupos reducidos, organizados bajo el principio de la mente maestra, donde cada miembro se compromete públicamente a sostener su práctica durante al menos 90 días. En estas reuniones periódicas se comparten experiencias, se celebran avances, se ofrecen palabras de aliento y, sobre todo, se refuerza el compromiso mutuo. El poder de los compromisos públicos reside en que la voluntad individual se ve multiplicada por la expectativa, y el apoyo de los otros, y el desánimo pierde su fuerza ante la mirada del grupo. Relataré, a modo de ejemplo, el caso de una mujer que, tras 8 años de fatiga crónica y habiendo probado sin éxito numerosos tratamientos, se unió a un club mastermind de salud. Fijó, junto con otros miembros, un protocolo de autosugestión diaria, registro de hábitos saludables y visualización colectiva. Durante 60 días, los síntomas fluctuaron, hubo días de leve mejoría y días de aparente retroceso. Al día 89, una sensación de ligereza y energía se instaló por primera vez en años. En el día 90, la fatiga desapareció. ¿Fue milagro? No. Fue el fruto de la constancia sostenida, del refuerzo grupal y del rechazo a abandonar ante el primer revés. Las técnicas para superar el desánimo cuando nada cambia consisten, esencialmente, en cambiar el foco de atención, no medir el éxito solo por la ausencia de síntomas, sino por la fidelidad al método, la mejora en el ánimo, la aparición de pequeños indicios de progreso, mejor sueño, mayor apetito, paz interior. Visualizar cada práctica diaria como una piedra añadida al edificio de la recuperación, y recordar que todo proceso vivo requiere tiempo y maduración. Para facilitar la práctica, sugiero mantener un diario de 90 días de persistencia médica, donde cada entrada sea motivo de gratitud y reafirmación.
Si un día se falla, no se caiga en la autocrítica, retome el hábito al siguiente. Y considere que la clave no está en la perfección, sino en la continuidad. Al cerrar este capítulo, deseo dejar una advertencia y una promesa: la enfermedad ama a los impacientes, pero se rinde ante los persistentes. La curación mental no es un evento, sino un proceso, no es un golpe de suerte, sino una disciplina. La vida recompensa, con salud y energía, al que sostiene la práctica más allá de la fatiga, la duda y el dolor. Persevere, lector, aunque todo parezca igual, porque muchas veces la mayor transformación ocurre en el silencio de la noche previa al amanecer. Recuerde, la victoria pertenece siempre al que no abandona. Capítulo 8. El cerebro, estación emisora y receptora de salud. En el curso de mis investigaciones acerca de las leyes que rigen el éxito y el poder mental, he comprobado una verdad tan profunda como sencilla: el cerebro humano, cuando se le emplea con conocimiento, opera como una estación emisora y receptora, capaz de sintonizar pensamientos, emociones y estados vitales, tanto de fuentes superiores como del ambiente colectivo. Así como el ingeniero sintoniza su radio para captar la señal deseada y rechazar la interferencia, así cada individuo puede, y debe, ajustar la frecuencia de su mente para recibir la salud del infinito inteligente, o, por el contrario, puede inadvertidamente absorber la enfermedad que flota en la conciencia común de su época. El cerebro, por su propia naturaleza, está en constante intercambio con el campo mental universal. Los pensamientos, lejos de ser simples chispas aisladas, son vibraciones que pueden amplificarse, transmitirse, en ocasiones, contagiarse de mente a mente, creando corrientes invisibles de bienestar o de malestar. Este principio, que los sabios han conocido desde la antigüedad, encuentra confirmación en la experiencia diaria. Un individuo rodeado de pesimismo, temor y diagnósticos negativos termina, casi siempre, reflejando en su cuerpo esas mismas condiciones, aun cuando originalmente estuviera sano. Por el contrario, quien aprende a blindar su mente y a sintonizar con frecuencias superiores, sostiene y multiplica su vitalidad, aun en ambientes adversos. En el terreno de la salud, esta ley cobra un relieve especial. El diagnóstico negativo de una autoridad médica, la conversación reiterada sobre enfermedades, el relato mórbido de síntomas y pronósticos funestos, actúan como semillas de sugestión que pueden instalarse en el subconsciente, debilitando la defensa orgánica y preparando el terreno para la dolencia. Es, pues, deber de quien aspira a gobernar su salud, establecer una defensa activa contra estas influencias. Como blindar la mente contra el peso de los diagnósticos ajenos y el poder de la sugestión colectiva. El primer paso consiste en comprender que toda información recibida debe ser sometida a filtro, análisis y aceptación voluntaria. El diagnóstico, por muy autorizado que sea quien lo pronuncie, no es una sentencia, sino una descripción provisional de un estado que puede cambiar bajo la dirección consciente. Así como un capitán escucha los informes de sus oficiales pero toma la decisión final según el rumbo deseado, así el individuo debe escuchar, agradecer y luego decidir si acepta o rechaza la información según su propio propósito de salud. Para brindar el campo mental, propongo al lector el ejercicio del escudo mental diario. Cada mañana, al despertar, dedique unos minutos a imaginar una envoltura luminosa rodeando su cabeza y su cuerpo, hecha de energía viva e inteligente, capaz de filtrar todo pensamiento, palabra o vibración que no sea constructiva. Visualice que solo ingresan ideas de salud, fuerza y recuperación, y que todo lo ajeno rebota sin dejar huella. Este sencillo acto, sostenido en el tiempo, instala una barrera psíquica que, aunque invisible, es tan real y eficaz como una muralla de piedra. Pero no basta defenderse, es necesario también emitir y recibir en la frecuencia adecuada. Para ello, introduzco la técnica de sintonización matutina. Cada mañana, antes de iniciar las actividades, siéntese en silencio, cierre los ojos y repita mentalmente una frase que sintetice su propósito. Hoy sintonizo mi mente y mi cuerpo con la frecuencia de la salud perfecta. Solo acepto pensamientos, emociones y experiencias que refuercen mi bienestar. Luego, imagine su cerebro como una antena que capta, del infinito inteligente, ideas de curación,
serenidad y energía, dejando fuera toda interferencia de enfermedad o temor. En cuanto al peligro de las conversaciones médicas morbosas, he observado que los círculos sociales suelen girar, con una fascinación malsana, en torno al relato de dolencias, diagnósticos y síntomas, como si el dolor ajeno fuera objeto de competencia o consuelo compartido. El individuo sabio, sin embargo, rehúye tales conversaciones, no por insensibilidad, sino por sentido de responsabilidad. Sabe que cada palabra oída, cada imagen compartida, es una sugerencia que puede echar raíces en el campo fértil del subconsciente. Recomiendo, pues, al lector que desvíe con cortesía el tema, que evite reuniones donde el pesimismo médico reina, y que seleccione cuidadosamente los relatos y lecturas que alimentan su imaginación. El uso de recursos auxiliares, música, colores, entornos, es una herramienta poderosa para mantener la mente en frecuencia alta. Elija, para su hogar y su espacio de descanso, colores luminosos, imágenes que evoquen vida, vitalidad y belleza. Seleccione música que eleve el ánimo, que inspire calma o vigor según lo requiera el momento. La vibración de la música y el color, aunque invisible, actúa sobre el sistema nervioso y regula el estado emocional, predisponiendo al cuerpo a la regeneración. A modo de guía, presento una lista simplificada de frecuencias vibracionales, emociones y sus efectos corporales. Alegría eleva la inmunidad, mejora la digestión y fortalece el ritmo cardíaco. Gratitud armoniza las glándulas, relaja los músculos y refuerza la función cerebral. Serenidad estabiliza la presión arterial, mejora el sueño y restablece la función digestiva. Miedo contrae los vasos sanguíneos, debilita los riñones y agota la energía. Enojo sobrecarga el hígado y altera la circulación. Tristeza deprime la función pulmonar y reduce la vitalidad general. Esperanza activa incrementa la capacidad de reparación tisular y acelera procesos de curación. Para aquellos que, tras visitas médicas negativas o situaciones de alta carga emocional, requieran una limpieza interna, propongo el protocolo de desintoxicación mental. Busque un espacio de calma. Respire profundamente y visualice cómo, con cada exhalación, libera la influencia de palabras, gestos y miradas que hayan afectado su campo mental. Repita afirmaciones de autogobierno: nada externo puede dominar mi salud. Solo acepto lo que edifica y fortalece. Refuerce, si es necesario, el escudo mental y retome la sintonía con su propósito de curación. Por último, la práctica de meditaciones específicas para recibir transmisiones de sabiduría curativa es un recurso avanzado pero accesible. Al llegar la noche, o en momentos de retiro voluntario, relájese profundamente y formule en su mente la pregunta: ¿qué mensaje, imagen o consejo necesito hoy para mi salud perfecta? Mantenga la mente abierta, libre de expectativas, y confíe en que la respuesta, ya sea en forma de intuición, sueño o pensamiento súbito, llegará a su debido tiempo. Al concluir este capítulo, insisto, su cerebro no es un receptor pasivo, sino un instrumento de poder ilimitado, capaz de captar y emitir las vibraciones que moldearán su destino biológico. Use este poder con sabiduría, disciplina y conciencia, y verá cómo la salud se convierte, no en excepción, sino en estado natural de su existencia. Elija, cada día, sintonizar la frecuencia de la vitalidad y rechace, con firmeza, toda señal que no le pertenezca. Así, su vida resonará en armonía con la ley suprema del bienestar universal. Capítulo 9. El sexto sentido aplicado a diagnóstico interno. En el despliegue de los poderes mentales superiores, existe un dominio que, aunque menos comprendido y menos invocado que la razón y la voluntad, ha demostrado su valor incalculable en la vida de quienes lo cultivan: el sexto sentido, o la intuición corporal. Mientras la ciencia ordinaria se limita a los hechos que pueden medirse y a los síntomas que pueden observarse, el hombre que aprende a escuchar la voz sutil de su interior descubre un aliado capaz de advertirle, mucho antes de cualquier análisis o diagnóstico, acerca de los desequilibrios incipientes, las necesidades emergentes y las vías de curación más profundas. La intuición corporal es ese aviso silencioso, esa corazonada inexplicable,
que surge antes de que la enfermedad se declare en el lenguaje del dolor o la fatiga. Es el susurro que sugiere descansar cuando la mente consciente aún desea continuar, la señal de rechazo hacia ciertos alimentos o entornos antes de que el cuerpo sufra las consecuencias, la sospecha de una solución latente, incluso cuando los métodos tradicionales no han surtido efecto. Este sentido, lejos de ser privilegio de unos pocos, puede ser educado, refinado y puesto al servicio de la salud perfecta, como cualquier otra facultad mental. Para desarrollar este sexto sentido, es preciso ante todo diferenciar entre hipocondría, esa inquietud patológica que ve amenaza en cada sensación y catástrofe en cada pequeño malestar, y la genuina percepción interna, que es tranquila, imparcial y constructiva. La hipocondría agota la energía vital al dirigir la atención hacia la enfermedad imaginaria. La percepción auténtica, en cambio, es un instrumento de prevención y equilibrio. El criterio esencial reside en la caridad de la emoción asociada. Si la sensación va acompañada de miedo, ansiedad y urgencia irracional, probablemente es hipocondría. Si, por el contrario, es una advertencia serena, clara y lógica, estamos ante el sexto sentido en acción. La comunicación directa con los consejeros invisibles, llámese yo superior, guías espirituales o inteligencia infinita, requiere humildad, disciplina y método. La mente debe estar dispuesta a escuchar sin prejuicio y a recibir sin forzar la respuesta. El procedimiento más eficaz para esto es el consejo nocturno, técnica milenaria que consiste en formular una pregunta precisa al subconsciente antes de dormir, disponiéndose a recibir la respuesta en forma de sueño, intuición o claridad matutina. El ritual del consejo nocturno puede resumirse en los siguientes pasos. 1. Al caer la noche, y antes de entregarse al sueño, dedique unos minutos al silencio y la reflexión. 2. Plantee mentalmente una pregunta clara y concreta acerca de su estado físico o de las decisiones relacionadas con su salud. ¿Qué necesita hoy mi cuerpo? ¿Existe algún órgano que requiera atención especial? ¿Qué debo modificar en mi dieta, mi descanso o mi actitud para mejorar mi bienestar? 3. Repita la pregunta 3 veces, con plena intención, sintiendo que se dirige no solo a su mente consciente, sino a ese estrato profundo donde reside la sabiduría innata. 4. Duerma en la confianza de que la respuesta llegará de la forma más adecuada, a veces en sueños nítidos, a veces como una idea repentina al despertar, a veces como una sensación de certeza al enfrentar la jornada. 5. Al levantarse, anote en un diario cualquier imagen, palabra, emoción o intuición recibida, por más trivial que parezca. 6. No busque forzar la interpretación inmediata. A menudo, el significado se revela con el paso de las horas o los días, o tras la comparación con hechos objetivos. Este diario de intuiciones, contrastado luego con confirmaciones médicas o cambios observables en el cuerpo, se convierte en una fuente invaluable de autoconocimiento. Son numerosos los casos documentados en los que un presentimiento nocturno, una imagen de un órgano debilitado, la sensación de que algo no anda bien, fue confirmado meses después por exámenes clínicos. En otros casos, la intuición ha señalado la solución precisa, la necesidad de caminar más, de cambiar un alimento, de buscar un descanso profundo. El tiempo enseña a distinguir entre el aviso verdadero y la imaginación ansiosa. Para afinar este discernimiento, recomiendo el siguiente ejercicio. Cada vez que perciba una señal corporal inesperada, ya sea un dolor leve, un cambio en el pulso, una sensación de fatiga inusual, deténgase y pregúntese, ¿esto es una advertencia real o un temor infundado? Observe el tono emocional. Si es sereno y razonable, escúchelo. Si es ansioso y reiterativo, relájese y permita que la sensación se disuelva. La guía genuina jamás apremia ni agobia, se presenta como una sugerencia tranquila y persiste con cortesía. Las señales corporales, correctamente interpretadas, son mensajes de extraordinaria utilidad. Un latido acelerado puede ser la invitación a examinar el ritmo de vida, una contractura muscular, el reflejo de una preocupación largamente sostenida, un sueño perturbado, el llamado a revisar los hábitos mentales y las emociones no resueltas. Cada síntoma, antes de convertirse en enfermedad, es un mensajero. Ignorarlo, despreciarlo o combatirlo sin escucharlo es la causa de innumerables males crónicos.
En este arte, la integración de la intuición con la atención médica convencional es muestra de sabiduría suprema. No se trata de prescindir del diagnóstico científico, sino de enriquecerlo con la propia percepción. Lleve sus intuiciones al médico de confianza, comparta sus impresiones, solicite exámenes específicos si la voz interior lo sugiere, pero no sacrifique su poder de observación por el dictamen ajeno. La medicina externa y la intuición interna deben colaborar, como dos consejeros al servicio de un mismo rey, su salud. Al concluir este capítulo, insisto en la urgencia de recuperar la confianza en el sexto sentido, dormido en la mayoría por exceso de ruido y falta de ejercicio. La mente que aprende a escuchar, interpretar y actuar sobre los mensajes sutiles de su propio ser, alcanza un nivel de autonomía y prevención que pocos conocen. Que cada lector se proponga, desde hoy, cultivar este arte, consulte a sus consejeros invisibles, registre cada advertencia, distingue al miedo de la verdadera guía, y hará de su intuición corporal el primer guardián de su salud y su destino. Capítulo 10. Los 6 fantasmas del miedo médico. En el estudio de la mente humana, pocas fuerzas ejercen influencia tan decisiva sobre el destino físico y espiritual como el miedo. Si en el mundo de los negocios el temor paraliza iniciativas, destruye fortunas y condena a la mediocridad, en el campo de la salud, el miedo actúa como un arquitecto perverso, modelando con precisión la dolencia que más se teme, anticipando la decadencia que se quisiera evitar y saboteando, incluso, los más sólidos cimientos de la vitalidad. Ningún hombre puede aspirar a la salud perfecta sin antes encarar y derrotar a los 6 fantasmas principales del miedo médico. El primero y más común de estos fantasmas es el miedo a la enfermedad. Quien teme caer enfermo, quien observa cada síntoma con aprensión, quien convierte en tema habitual de conversación las dolencias propias y ajenas, no solo prepara el terreno mental para la aparición de la enfermedad, sino que estimula, a través del sistema nervioso y glandular, las condiciones biológicas propicias para la misma. En numerosos casos documentados, he observado cómo el temor a una epidemia condujo, en ausencia de todo contagio real, a la aparición de los mismos síntomas temidos, como el individuo que hereda el miedo familiar a una dolencia específica termina desarrollando, por autosugestión negativa, la afección que durante años se esforzó por evitar. Así, el miedo a enfermarse es, en esencia, una invitación biológica a la enfermedad. El segundo fantasma, no menos destructivo, es el miedo a la muerte. Esta sombra oscurece la existencia de millones, robando la paz, la esperanza y la capacidad de disfrutar el momento presente. Paradójicamente, el temor obsesivo a la muerte debilita las defensas orgánicas, acelera procesos de degeneración y predispone al individuo a vivir en un estado de alarma perpetua. Quien aprende a transmutar este miedo en una profunda apreciación de la vida, en gratitud por cada día y en compromiso con el presente, encuentra que la energía vital aumenta, el sistema inmunitario se fortalece y la calidad de los años vividos se multiplica, sin que importe el número de los mismos. El tercer fantasma es el miedo al envejecimiento. En una sociedad que exalta la juventud como único valor, el temor a la vejez se instala temprano, erosionando la autoestima, precipitando el deterioro físico y mental. He visto cómo personas jóvenes, dominadas por el miedo a envejecer, manifiestan signos prematuros de decadencia, mientras que hombres y mujeres de edad avanzada, libres de ese temor, mantienen agudeza, vigor y alegría. Temor y envejecimiento, pues, se alimentan mutuamente. Cuanto más se teme la vejez, más rápido se manifiesta. Cuanto más se acepta la vida como un proceso noble y enriquecedor, más lento y digno es el paso de los años. El cuarto espectro es el miedo a la pérdida de autonomía física. La ansiedad ante la posibilidad de depender de otros, de perder la movilidad o el control sobre el propio cuerpo, lleva a muchos a restringir sus actividades, evitar esfuerzos y resignarse a una vida limitada mucho antes de que exista necesidad real. Este miedo, al instalarse, disminuye la vitalidad, debilita los músculos y, finalmente, realiza la profecía que tanto se deseaba evitar. El quinto fantasma es el miedo al dolor. El temor al sufrimiento físico, al malestar, a la incomodidad de los procedimientos médicos, conduce a la postergación de exámenes preventivos, a la negación de síntomas incipientes y,
En última instancia, a la agravación de enfermedades que podrían haberse resuelto en etapas tempranas. El dolor, bien entendido, es solo un mensajero. Temerlo, huir de él o convertirlo en obsesión es dar poder a la dolencia. El sexto y último fantasma es el miedo a los diagnósticos. Nada más frecuente en la era moderna que el pánico a la consulta médica, la ansiedad ante el resultado de un examen, el terror ante la palabra de una autoridad sanitaria. Este miedo lleva a la negación, al ocultamiento, al retraso en la búsqueda de ayuda y, por tanto, a la pérdida de tiempo valioso para la prevención o la curación. He sido testigo, en mi investigación, de casos reales donde cada uno de estos miedos materializó, de forma asombrosa, la condición temida. Un hombre, convencido desde joven de que heredaría la dolencia cardíaca de su padre, desarrolló síntomas idénticos en la misma edad, a pesar de no existir predisposición médica comprobable. Una mujer, aterrorizada ante la idea de perder la movilidad tras la jubilación, comenzó a debilitarse y a evitar el ejercicio, hasta que la profecía se cumplió. Para cada fantasma, existe un antídoto mental específico. El primero es el reconocimiento, llamar al miedo por su nombre, observarlo con imparcialidad, comprender su origen y su función. El segundo es la confrontación directa, formular, en voz alta o por escrito, la verdad opuesta al miedo. El tercero es la repetición constante de afirmaciones específicas, destinadas a instalar la nueva creencia en el subconsciente. A modo de ejemplo, estas afirmaciones pueden emplearse diariamente. Para el miedo a la enfermedad, mi cuerpo es fuerte, mi mente dirige mi salud, cada célula responde a mi voluntad. Para el miedo a la muerte, valoro el presente, vivo cada día en plenitud, confío en el orden perfecto de la vida. Para el miedo al envejecimiento, cada año suma experiencia y sabiduría, la vitalidad no conoce edad fija. Para el miedo a perder autonomía, mi movilidad y mi independencia crecen con mi disciplina y mi gratitud. Para el miedo al dolor, el dolor es mensajero, lo escucho, lo comprendo, y lo transformo en guía para mi bienestar. Para el miedo a los diagnósticos, toda información es una oportunidad para sanar, recibo solo lo que fortalece mi salud. El autoanálisis médico es un cuestionario profundo, compuesto por 32 preguntas diseñadas para identificar los miedos ocultos que sabotean la salud. Algunas de las preguntas clave podrían ser: ¿de qué enfermedad hablo más a menudo? ¿Qué diagnóstico temo sin razón aparente? ¿He postergado exámenes por temor a los resultados? ¿Evito ciertas actividades por miedo a lesionarme? ¿A quién pertenecerían realmente estos miedos si no los reconociera como míos? El ejercicio del funeral de miedos, ritual mental de eliminación, consiste en imaginar, con absoluta seriedad, la entrega definitiva de cada temor. Visualice una caja donde deposita los miedos uno a uno, véalos alejándose, enterrándose en la tierra fértil de la superación. Pronuncie una breve despedida: agradezco la lección, pero ya no te necesito. Sienta la ligereza, la expansión y la libertad que siguen al acto. Para concluir este capítulo, insisto, cada miedo desenmascarado y exorcizado es un paso irreversible hacia la salud perfecta. Ningún fantasma médico puede resistir la luz de la conciencia y la fuerza de la afirmación. Si el lector realiza, con constancia, el autoanálisis, la confrontación y el funeral simbólico de sus miedos, pronto descubrirá que el terreno queda libre para el florecimiento de la vitalidad, la alegría y el dominio absoluto del destino biológico. Porque solo quien se libera del miedo puede gobernar la vida. Capítulo 11. Alianzas estratégicas, Mastermind de salud. En el estudio de las leyes del éxito, he sostenido siempre que la fuerza de la mente individual, por grande que sea, palidece ante el poder de la mente colectiva, debidamente organizada y dirigida hacia un propósito definido. Este principio, conocido como la mente maestra, ha elevado a los hombres y mujeres de todos los tiempos a alturas de logro insospechado en la empresa, la ciencia y el arte. Más pocos han comprendido que este mismo principio, aplicado con igual rigor al terreno de la salud, es capaz de desencadenar procesos de curación que superan toda expectativa razonable. La suma de inteligencias, emociones y voluntades, unidas en torno al objetivo común de la recuperación,
produce una sinergia cuyas consecuencias no son simplemente la suma de las partes, sino una multiplicación de las capacidades curativas individuales. ¿Por qué la mente colectiva multiplica el poder de la curación? Porque, cuando varias personas se asocian en espíritu de armonía y apoyo mutuo, sus pensamientos y emociones, en vez de limitarse a los confines de sus cuerpos, se entrelazan y refuerzan en el plano invisible, amplificando la intención, la fe y la energía disponible para cada miembro del grupo. He observado, en la práctica, que individuos que luchaban sin éxito contra dolencias crónicas encontraban, al integrar un círculo de mastermind de salud, una fuerza renovada que les permitía sostener hábitos, superar recaídas y descubrir soluciones hasta entonces veladas para sus solas capacidades. La estructura de una reunión semanal de mastermind de salud, a fin de alcanzar la máxima eficacia, debe seguir un orden lógico y progresivo. Sugiero al lector que aspire a formar o participar en tales alianzas, observar la siguiente agenda. 1. Apertura en estado de armonía, breve silencio, respiración conjunta o palabras de gratitud para establecer un ambiente de paz y concentración. 2. Ronda de visualización grupal. Cada miembro comparte, durante 1 o 2 minutos, una visualización breve del estado de salud deseado para sí y para los demás, evocando imágenes de plenitud, energía y alegría. La visualización es vivida como si ya fuera realidad. 3. Rendición de cuentas y seguimiento. Cada participante informa, sin justificación ni autojuicio, los avances, dificultades y aprendizajes de la semana anterior. Los otros escuchan con respeto, sin interrumpir ni ofrecer consejos no solicitados. 4. Retroalimentación constructiva. Se abre el espacio para que los miembros sugieran, desde su experiencia o intuición, posibles ajustes en el enfoque, hábitos o autosugestiones, siempre desde la empatía y sin juzgar. 5. Definición de compromisos para la semana siguiente. Cada integrante declara, en voz alta, la práctica o meta que sostendrá hasta la próxima reunión, consolidando así su compromiso interno y externo. 6. Cierre energético. El grupo dedica unos minutos a una meditación conjunta, deseando salud y fortaleza para todos, y reafirmando la confidencialidad y el respeto absoluto por lo compartido. Es imperativo elegir con prudencia a los miembros de un mastermind de salud. Busque personas dispuestas al crecimiento, la disciplina y la honestidad. Evite, en la medida de lo posible, energías negativas, actitudes de victimismo crónico y tendencias al juicio o la crítica. No es necesaria la perfección ni la salud plena previa. Basta la disposición sincera a cooperar y el deseo genuino de bienestar mutuo. Recuerde que la calidad de la alianza determina el resultado. La confidencialidad es un pilar inquebrantable. Lo que se comparte en el círculo debe quedar protegido de toda indiscreción. El respeto al secreto ajeno crea un ambiente de confianza que permite abrirse sin temor y aprovecharla. Inteligencia colectiva en su máxima expresión. Conviene, para mayor formalidad y compromiso, redactar y firmar un contrato de mastermind de salud. Este documento debe incluir los principios del grupo, los compromisos básicos, asistencia, participación, confidencialidad, actitud constructiva y el propósito común, la recuperación, el fortalecimiento y la expansión de la vitalidad de todos los miembros. La facilitación de las sesiones puede rotar o recaer en una persona especialmente dotada para mantener el orden, el enfoque y la equidad en la participación. Se debe cuidar que ningún individuo acapare la atención, que el clima sea de estímulo y no de competencia, y que la sesión fluya según los tiempos y propósitos establecidos. Los casos documentados de sanaciones colectivas mediante mastermind no pueden atribuirse únicamente a la autosugestión individual ni al simple entusiasmo del grupo. Existen episodios donde personas que durante años intentaron sin éxito superar un padecimiento, encontraron, en cuestión de semanas o meses, mejorías notables al recibir el influjo de energía, fe y atención positiva de sus compañeros. La explicación reside en que, cuando varias mentes enfocan su pensamiento sobre un mismo objetivo, disipan el escepticismo, sostienen la persistencia y refuerzan la convicción de posibilidad, creando un clima mental donde la curación no solo es probable, sino inevitable. Este principio puede aplicarse en pareja, en familia o en círculos de amistad. Incluso a distancia,
La intención coordinada de varios individuos, expresada a través de cartas, llamadas telefónicas o reuniones, ha probado su eficacia. El método no depende de la cercanía física, sino de la autenticidad y la frecuencia de la conexión mental y emocional. Es esencial evitar, en estas alianzas, caer en el victimismo compartido, esa tentación de recrear las quejas y los relatos de dolor sin ánimo de superación. El verdadero mastermind de salud se distingue por el aliento, la solución y el apoyo práctico. El tiempo dedicado a la descripción de síntomas debe ser breve y orientado a la búsqueda de estrategias. La energía se invierte, sobre todo, en imaginar, declarar y sostener la salud como estado natural. Al concluir este capítulo, deseo que el lector comprenda el valor incalculable de las alianzas estratégicas en la conquista de la salud. Ningún hombre debe batallar solo. La fuerza del grupo, cuando está orientada, disciplinada y consagrada al bien, es superior a cualquier esfuerzo individual. Quien acepta, con humildad y gratitud, el apoyo de otros y ofrece, a su vez, lo mejor de su mente y su corazón, accede a una reserva de poder que trasciende toda limitación personal. Así, el camino hacia la salud perfecta se convierte, no en una ruta solitaria, sino en una travesía compartida, rica en descubrimientos, logros y renovada esperanza. Capítulo 12. Acción organizada, de la teoría a la práctica diaria. El lector que ha recorrido estas páginas, asimilando cada principio, cada testimonio y cada ejercicio, habrá intuido ya la verdad suprema que corona toda obra humana: el conocimiento, por elevado que sea, solo cobra realidad cuando se transforma en acción organizada, regular y consciente. Así como ningún plan financiero, ningún diseño arquitectónico ni ninguna idea revolucionaria produce frutos sin disciplina y ejecución diaria, la conquista de la salud perfecta depende, no de la acumulación de teorías, sino de la puesta en práctica de rituales precisos, constantes y adaptados a la individualidad. A la hora de transformar el saber en sistema de vida, es menester desterrar toda noción de azar o improvisación. El cuerpo responde a la ley de la repetición, la mente prospera bajo la rutina inteligente, y la voluntad se fortalece al cumplir, día tras día, el compromiso autoimpuesto. De este espíritu nace el plan de 13 semanas de reconstrucción total, concebido como un método progresivo que integra, en la vida cotidiana, los fundamentos aquí expuestos, de modo que cada jornada se convierta en una inversión consciente en la riqueza biológica y espiritual. El plan se basa en la observancia rigurosa de 6 rituales no negociables, seleccionados por su poder comprobado de transformar el cuerpo y la mente. 1. Ritual de despertar mental. Al abrir los ojos, y antes de cualquier otra actividad, dedique 5 minutos a una autosugestión de salud, pronunciando su declaración definitiva con voz clara y convicción, visualizando el cuerpo funcionando con perfección. 2. Ejercicio físico moderado. Inmediatamente después, realice una serie breve de movimientos, adaptados a sus posibilidades: estiramientos, respiración profunda, caminata ligera. El objetivo es activar la circulación y anclar en la materia la orden mental. 3. Alimentación consciente. Durante el desayuno, mastique lentamente, agradeciendo cada bocado, consciente de que la digestión comienza en el pensamiento y la actitud ante los alimentos determina su asimilación. 4. Obsesión de sintonización de mediodía. Reserve un instante de pausa, en medio de la jornada, para reconectar con su propósito de salud. Puede ser un minuto de respiración profunda, una afirmación breve o una visualización de energía renovada. 5. Registro diario de práctica. Al caer la tarde, anote en un cuaderno o diario, sin juzgarse, las acciones cumplidas, los cambios percibidos y cualquier ajuste necesario. La constancia en el registro permite ver el progreso allí donde la memoria, a menudo, distorsiona o minimiza. 6. Ritual nocturno de gratitud y consulta. Antes de dormir, repita su declaración de salud. Agradezca cada pequeño avance y formule, si lo desea, la pregunta nocturna a su subconsciente, preparando el terreno para el aprendizaje durante el sueño. Diseñar su día perfecto de salud implica organizar, de antemano, cada bloque del día para incluir estos rituales y proteger, tanto como sea posible, los espacios de práctica contra interrupciones y distracciones. No se trata de vivir una vida monástica ni de renunciar a la flexibilidad,
sino de dar prioridad máxima a la disciplina de la salud, sabiendo que de ella depende todo lo demás. El sistema de medición del progreso debe ser objetivo pero no obsesivo. Evalúe, semanalmente, su nivel de energía, la calidad del sueño, el ánimo al despertar, la facilidad de digestión, la fortaleza física y apunte los cambios con honestidad. Si los síntomas persisten, no caiga en el desaliento. Si se presentan recaídas, considérelas parte del proceso de adaptación y ajuste. Ninguna reconstrucción es lineal, los altibajos son señales de que el cuerpo responde, reorganiza, al final, fortalece su base. La preparación para recaídas temporales es un arte que distingue al perseverante del voluble. Cuando la fatiga, el dolor o la duda reaparezcan, como suele ocurrir en los procesos profundos, recurra a su diario, revise el compromiso firmado y lea en voz alta su carta de compromiso consigo mismo. Acepte el retroceso como parte natural del camino, pero rehúse instalarse en él. Retome, sin drama, la rutina, y confíe en que la persistencia diaria obra, en silencio, las transformaciones que el ánimo inconstante nunca alcanza a ver. El plan de 13 semanas de reconstrucción total puede estructurarse así. Semana 1 a 2, enfoque en los rituales de autosugestión y registro diario. Ajuste de horarios y preparación del entorno. Semana 3 a 5, integración progresiva de ejercicio físico. Atención a la alimentación y práctica de visualización estructurada. Semana 6 a 8, fortalecimiento del Plug Mastermind de salud, si participa en uno, refuerzo de compromisos públicos, revisión de avances con apoyo grupal. Semana 9 a 11, ajuste fino de rituales, experimentación con nuevas técnicas de visualización o meditación, atención especial a la intuición corporal y el sexto sentido. Semana 12 a 13, consolidación de hábitos, revisión de logros, redacción de una nueva declaración de objetivos y, sobre todo, preparación para el mantenimiento indefinido de los principios aprendidos. Utilice, si lo desea, plantillas de diseño de rituales personalizados, anote el horario, el objetivo de cada ritual, las sensaciones asociadas, y ajuste el plan cada semana según sus necesidades y descubrimientos. Firme un contrato final consigo mismo, en el que se comprometa, bajo su honor, a sostener la disciplina durante al menos 13 semanas, sabiendo que la mayor victoria es la que se conquista sobre el propio desánimo. Redacte, también, una carta de compromiso para firmar y fechar, dirigida a su yo futuro, en la que declare: asumo la responsabilidad absoluta de mi salud. Durante 13 semanas, seré el arquitecto, el ingeniero y el operario de mi bienestar. Me comprometo, ante mi conciencia y ante la vida, a sostener, cada día, los rituales que asegurarán mi vitalidad presente y futura. Al concluir este capítulo, y con él, la obra, deseo dejar al lector una visión inspiradora y realista. La salud perfecta no es el privilegio de unos pocos, ni un golpe de fortuna inexplicable, sino el fruto maduro de la acción organizada, sostenida y renovada a lo largo del tiempo. Quien aplica, día tras día, los principios aquí expuestos, se convierte en maestro de sí mismo, en forjador de su biología y en creador de un legado que puede y debe enseñar a otros. Enseñe estos principios, transmítalos a su familia, sus amigos, sus compañeros. Haga de su ejemplo un faro para quienes buscan la salida del laberinto de la enfermedad. Porque la verdadera riqueza reside en una vida extendida, productiva y plena, sostenida sobre el cimiento inquebrantable de la salud conquistada. Así, la teoría se convierte en práctica, la esperanza en realidad, y la vida, por fin, en su máxima expresión. Epílogo: tu salud es tu verdadera riqueza. En el ocaso de esta obra, tras haber examinado, con la rigurosidad de un investigador y la responsabilidad de un arquitecto del pensamiento, cada principio que rige la conquista de la salud perfecta, me veo compelido a reiterar una verdad fundamental, tantas veces ignorada por quienes buscan el éxito: toda fortuna, todo logro exterior, todo imperio construido sobre el mundo material, carece de valor real si la salud no sostiene y embellece la existencia. De nada sirve amontonar riquezas, fundar empresas, obtener honores y distinciones, si el cuerpo, ese templo y herramienta suprema, se halla erosionado, fatigado o minado por la enfermedad.
He conocido a hombres cuya cuenta bancaria superaba la imaginación y, sin embargo, eran pobres en energía, mezquinos en vitalidad, carentes de ánimo y de fuerza para gozar lo adquirido. También he observado, con igual asombro, a individuos que, sin herencia ni favor del azar, supieron, aplicando con disciplina las leyes mentales aquí descritas, construir una reserva de vigor, claridad y longevidad que los hacía millonarios de vitalidad aún en la austeridad exterior. De estas observaciones nace mi convicción más firme: la salud perfecta no es obra de la suerte genética, ni privilegio de unos pocos favorecidos por el destino, sino el resultado exacto de la aplicación consciente, diaria y científica de las leyes del pensamiento sobre la materia viva. Que el lector no espere milagros sin esfuerzo, ni delegue en el azar lo que solo la voluntad puede construir. Así como nadie alcanza la cima del éxito financiero por inercia, nadie sostiene la salud sin compromiso, sin método y sin la vigilancia constante de la mente sobre el cuerpo. Toda ley descrita en estas páginas es universal y opera con la misma imparcialidad para el sabio que para el necio, para el rico que para el humilde, para el joven que para el anciano. Solo quien observa, decide y actúa puede cosechar los frutos de la vitalidad ilimitada. Mi invitación final es, pues, a que te conviertas en un verdadero millonario de vitalidad, que tu cuenta bancaria biológica rebose de energía renovada, de claridad mental, de años productivos y de gozo sereno, que tu riqueza interior, invisible para el mundo exterior pero perceptible en cada acción, cada palabra y cada mirada, sea el verdadero fundamento sobre el que se edifica una existencia digna de ser celebrada. No postergues, lector, el inicio de tu reconstrucción. No aguardes la señal perfecta, el día propicio, el consenso de los demás. La vida premia a los que actúan hoy, no a los que prometen mañana. Que este libro no sea un volumen más en tu biblioteca, sino la chispa que encienda tu determinación y marque el primer día de tu nueva fortuna, la salud conquistada, sostenida y multiplicada bajo tu propio gobierno. Al despedirme, deposito en tus manos la llave de un tesoro inagotable. Úsala. La verdadera riqueza comienza y termina en la plenitud de tu ser. Haz de tu salud la base de todos tus triunfos. El mundo pertenece, siempre, al que sabe cuidarse, renovarse y perseverar en la acción. Que así sea.